Ya. Lo que yo siempre les digo que tienen que hacer cuando estudian cualquier tema es primero definir y ubicarse. Bueno, yendo en orden, ubicarse y definir. Ubicar el tema y luego definir conceptos, ¿no? El tema de hemorragia digestiva es un tema de gastroenterología, es uno de los más importantes, uno de los más preguntados en el ENAM, y lo van a ver en todos los cursos posteriormente, medicina 1, medicina 2, medicina 3, lo van a ver siempre porque está asociado a muchas enfermedades. Hemorragia digestiva es la presencia de una hemorragia en cualquier órgano del tracto gastrointestinal, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta el ano. Entonces, ustedes van a revisar acá muchas patologías que me van a producir una hemorragia digestiva en cualquiera de estos órganos. Y ahí tienen pues desde neoplasias malignas, tumores, hasta una enfermedad hepática. Entonces, la clase o la asesoría, el tema en general de hemorragia digestiva es muy amplio y yo lo que voy a hacer en esta diapositiva, en este esquema, como siempre trato de hacerlo, es resumir, consolidar los conceptos más importantes y de una manera gráfica, más visual, para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Bien. Entonces, respecto a hemorragia digestiva, se divide en dos, hemorragia digestiva alta y baja de acuerdo a su localización. El punto de corte, se podría decir, es el ángulo de Treitz, que lo estamos observando aquí en la imagen, donde vemos que se sujeta este fascículo del diafragma en el duodeno. Entonces, por encima de ese ángulo de Treitz estaría la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que incluye duodeno, estómago, esófago, y por debajo estaría la hemorragia digestiva baja. El resto del intestino delgado e intestino grueso. Y ano, eso sería una hemorragia digestiva alta. ¿No? Una hemorragia a ese nivel sería hemorragia digestiva baja. Respecto a la etiología, ustedes están observando en la parte más superior las distintas etiologías o causas de cada hemorragia digestiva. Por ejemplo, si yo hablo de hemorragia digestiva alta, de localización esofágica, ahí yo tendría las varices, tendría la esofagitis, tendría un cáncer de esófago, tendría el desgarro de Mallory-Weiss, que para este caso, para este tema en especial de hemorragia, como son muchas enfermedades, muchas etiologías subyacentes, vamos a tener que definir o entender de qué va cada enfermedad, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con las hemorragias por varices esofágicas, una hemorragia digestiva alta. Como ustedes saben, hay un rico plexo venoso recubriendo, revistiendo al esófago. Cuando estas venas se dilatan, al igual que las varices en las piernas, igual aquí en el esófago, la dilatación de estas venas causa varices esofágicas. Las venas dilatadas van a provocar que el endotelio, la pared de la vena, sea cada vez más delgada y por lo tanto la vena sea más susceptible a romperse. Entonces, ¿por qué las venas se dilatan? En este caso de las varices esofágicas, ocurre porque en el hígado puede haber alguna patología que impida que la sangre suba hacia la vena cava superior y de la vena cava inferior y de la vena cava inferior al corazón. Como por algún motivo la sangre no puede pasar a través de esas venas suprahepáticas, ¿cierto? Y a través de la vena porta no pueden pasar hacia arriba, hacia el corazón. Por lo tanto, la sangre se queda en las ramas que forman la vena porta y regresa hacia aquí, hacia la vena gástrica y las venas esofágicas. Entonces, como toda la sangre está regresando, se está acumulando en las venas, por eso es que las venas se dilatan. ¿Ok? ¿Qué patología del hígado puede impedir que la sangre no siga su recorrido? La cirrosis, por ejemplo. En la cirrosis hay un gran depósito de tejido conectivo, tejido de soporte, tejido de sostén,
que está dentro del hígado y por lo tanto, al cambiar la arquitectura del hígado, la sangre no puede pasar libremente, no puede circular. Entonces todo se regresa por donde vino, por la vena porta, luego hacia venas gástricas, venas esofágicas y termina cada vez dilatando más. Ya. No solo las varices se pueden formar en el plexo venoso esofágico, sino también pueden haber varices gástricas. En ese caso, también me daría un sangrado, una hemorragia digestiva alta, pero sería por una varice gástrica nada más. Cuando determinan esto, cuando se observa mediante una endoscopía. ¿Ok? Se observa dentro del esófago, el estómago del paciente y se observan unas dilataciones en estos órganos. Les puedo mostrar más adelante algunas imágenes reales, pero por el momento con dibujitos nos vamos ubicando. Luego, esofagitis o inflamación del esófago. Recuerden ustedes que normalmente aquí, en la unión gastroesofágica, es que se cambia el epitelio del esófago por el epitelio del estómago. ¿Alguien me dice cuál es el epitelio del esófago? También lo van a ver en futuros cursos. Siempre lo preguntan. Bueno, ya lo han visto en esto. Pero siempre preguntan por el epitelio del esófago, el epitelio del estómago. ¿Alguien sabe cuál es? Ya, no se preocupen. El epitelio del esófago es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Okay? Es un epitelio con muchas capas, ¿cierto? De células epiteliales y la última capa son células planitas y no tiene queratina. Entonces es plano, estratificado, porque son muchos estratos, muchos pisos, plano, no queratinizado. En cambio, el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple, o sea, solo una capa de células epiteliales cilíndricas. Justo aquí en la unión gastroesofágica se cambia o se hace la transición entre estos dos epitelios. Cuando por algún motivo la persona tiene reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, eso puede provocar una inflamación aquí en el esófago. Y la inflamación en el esófago se conoce como esofagitis. Una inflamación en el esófago puede, como no puede sangrar. ¿De qué depende? De que esa inflamación en el esófago genere una erosión. Una erosión en la mucosa es como decir que alguien se cae, ¿no? En la pista, por ejemplo, se cae en su casa y se hace una pequeña herida, una abrasión, ¿cierto? Una lesión en la piel. Entonces, hay una solución de continuidad. Entonces, si esa esofagitis, esa inflamación del esófago produce esa lesión, esa solución de continuidad, a eso se le llama esofagitis con erosión. Y esa erosión, como es una lesión por continuidad, va a sangrar. Entonces, en conclusión, la esofagitis erosiva es la que sangra principalmente. Luego está el cáncer de esófago. Como ustedes saben, las neoplasias, los tumores malignos, lamentablemente, como son células que están en constante proliferación, en una proliferación descontrolada, pues que necesitan oxígeno y nutrientes. Entonces necesitan que les lleguen muchos vasos sanguíneos. Por eso es que los tumores son increíbles, que por sí mismos producen sustancias tipo citocinas que van a estimular la proliferación de vasos sanguíneos. O sea, son tumores que les dicen a los vasos sanguíneos que comiencen a crecer hacia donde esté ese tumor para que les llegue oxígeno y les llegue nutrientes. ¿Ok? Entonces, esos vasos sanguíneos que se forman en los tumores, en los tumores malignos, no son vasos sanguíneos normales, son vasos sanguíneos nuevos, vasos sanguíneos que se han formado por el estímulo de estas células tumorales. Entonces, la arquitectura de esos vasos sanguíneos, digamos que es susceptible a romperse y por lo tanto a sangrar. ¿Ok? Por eso es que es muy frecuente
que cuando ustedes, bueno, les toque rotar en los hospitales, vean a sus pacientes con algún tipo de cáncer pálidos, porque tienen de fondo una anemia por una neoplasia maligna. Se le conoce, ya lo habrán visto en su clase de anemia, como anemia por enfermedad crónica, ¿no? Ya. Y bueno, en este caso sería una anemia por pérdida, ¿no? Porque esa anemia se produce porque los vasitos sanguíneos están rompiéndose y está sangrando. El desgarro de Mallory-Weiss se produce en las personas que consumieron mucho alcohol y luego de esto tuvieron un vómito profuso. Un vómito profuso, pero además estos vómitos fueron constantes. Entonces estos vómitos desgarran, erosionan, rompen la mucosa de este esófago. ¿Okay? Los vómitos constantes rompen la mucosa del esófago y esa rotura, esa solución de continuidad genera pues que sangre. Ese básicamente es el desgarro de Mallory-Weiss. El desgarro en personas consumidoras de alcohol, principalmente. ¿Por qué? Por los vómitos, no por el alcohol, no porque el alcohol genere daño en la mucosa, no, es por los vómitos a los que induce el alcohol. Ya, eso es por parte del esófago. Ahora, yéndonos al estómago, también tenemos a las varices, pero varices gástricas, obviamente. Y luego tenemos a la úlcera péptica. Úlcera péptica, a ver, yo les había dicho que erosión era la presencia de una solución de continuidad, pero solo en la mucosa. O sea, si este es el epitelio, por ejemplo, esas son las células epiteliales, si hay una ruptura aquí en el epitelio, en la lámina basal, ya, esos chiquitos sería una erosión, ¿ok? Pero si esa erosión llega hasta la submucosa, incluso hasta la muscular, a eso ya no se le llama erosión, a eso se le llama úlcera. Esa es la principal diferencia entre una erosión y una úlcera. Entonces, una úlcera péptica es la presencia de una solución de continuidad de mayor profundidad, que puede llegar incluso hasta la capa muscular, pasa a la submucosa, y que se encuentra en estómago o en duodeno. La úlcera péptica en estómago se llamará úlcera gástrica y la úlcera péptica en duodeno se llamará úlcera duodenal. Cada una tiene causas diferentes. ¿Por qué se forma una úlcera? Son muchas causas. Sí, Juliana, dime. Hola, Brigitte, ¿podrías repetir la diferencia entre erosión y úlcera? No lo escuché bien, disculpa. No te preocupes, pero no se me escucha entrecortado, ¿verdad? Se me escucha bien. No se te escucha entrecortado. Ah, ya, gracias. Bueno, lo que les decía es que una erosión es la presencia de una solución de continuidad, o sea, una lesión, así como una abrasión. Una abrasión es una herida en la piel que nos hacemos así jugando, ¿no? Cuando nos raspamos. Una abrasión es una raspadura prácticamente, que genera un muy leve sangrado. Ya, eso sería una erosión. Una erosión es una raspadura pequeña de la mucosa. ¿Sí? De la mucosa. ¿Y qué incluye la mucosa de los órganos? La mucosa de los órganos incluye el epitelio y la lámina propia. Les voy a explicar un poquito más de la mucosa para que se entienda. Recuerden que los órganos tubulares, como por ejemplo el esófago, el estómago, o sea, órgano tubular me refiero a un órgano que tiene por dentro un lumen, una luz, lumen, luz, que es lo mismo que decir espacio, solo que como estamos en la carrera de medicina, usamos muchas palabras técnicas. Lumen, luz o cavidad o espacio. La mucosa vendría a ser la parte más interna, lo voy a pintar de verde, la parte más interna de la pared de ese órgano. ¿Y qué forma parte de la mucosa o cuáles son las partes de la mucosa? Primero está el epitelio. El epitelio son células epiteliales que están revistiendo ese lumen, esa luz. Por debajo del epitelio, por debajo de esas células que están muy unidas, habrá esto que es como un cemento,
Y a esto se le llama lámina propia o lámina basal, como lo quieran llamar, lámina propia más lo llaman. Entonces, lámina propia más epitelio se llama mucosa. Por debajo de la mucosa ya hay mucho más cemento, se podría decir. A esto que yo le llamo cemento es un tipo de tejido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que funciona justamente como un cemento, como un soporte, así como el cemento de las paredes, ya, igualito. Es tejido conectivo, así se le llama a ese tejido que tiene como función la de soporte. Entonces esto vendría a ser la capa submucosa. Por debajo de la capa submucosa está la capa muscular. La capa muscular pues está formada por células, obviamente, musculares. ¿Qué tipo de células musculares? Son células musculares lisas. ¿Cuál es la diferencia entre una célula epitelial y una célula muscular lisa? Que las células epiteliales son así como cuadraditas o planas o cilíndricas, o sea, son células que tienen 4 lados, netamente, ¿no? 4 lados, cuadrado, cilíndrico o plano. En cambio, las células que están en la capa muscular son células más fusiformes. Fusiforme quiere decir células que son aplanadas en los extremos y gorditas o anchas al centro. A eso se le llama una forma fusiforme. Busquen en internet forma de uso. Un uso es como un palillo que tiene un hilo alrededor, ¿no? Hilo alrededor. Entonces es como a los extremos están, en los extremos de los palos y al centro todo el hilo. Eso es un uso. Entonces todo lo que tiene esa forma se le llama forma de uso o forma fusiforme. Y esa es la forma que tienen las células musculares lisas. Está aquí en la capa muscular de los órganos. Entonces, y luego viene la última capa de la pared de los órganos, que vendría a ser la capa adventicia, ¿no? La serosa o adventicia. Es básicamente tejido conectivo de revestimiento, o sea, como el recubrimiento. Entonces, esto que les estaba mencionando acá, la erosión es solo a nivel de ¿qué? Solo a nivel de la mucosa, solo en epitelio y lámina propia. Si hablamos de úlcera, úlcera es cuando ya esta lesión, lo que estoy pintando de negro es la lesión, más punto de rojo. Úlcera es cuando la lesión llega hasta la submucosa, incluso hasta la muscular. ¿Ok? Esa es una úlcera y esto es una erosión. Esa es la principal diferencia. ¿Se entendió? Sí, Brigitte, muchas gracias. Y ya, no a ti. Estoy aquí para ayudarlos a ustedes, para que ustedes aprendan. Yo, bueno, este tema ya lo puedo saber. Yo no importo. Ustedes son los que tienen que hacer preguntas acá y ustedes son los que tienen que aprender. Y ya. Entonces, úlcera péptica es una úlcera presente, una solución de continuidad profunda que llega a la submucosa, incluso a la muscular de la pared de los órganos, especialmente úlcera péptica es en los órganos estómago, úlcera gástrica o duodeno, úlcera duodenal. Cada tipo de úlcera tiene sus causas más frecuentes que lo veremos en otra asesoría. La gastritis erosiva es lo mismo que esofagitis erosiva. Esofagitis, gastritis, inflamación en esófago y estómago. Pero si esa inflamación me produce una lesión, una solución de continuidad muy leve, o sea, me produce una erosión, allá, esofagitis erosiva, gastritis erosiva, ¿puede sangrar? Sí, puede sangrar sin necesidad de llegar a ser una úlcera. Angiodisplasia es esto de acá. Por alguna razón, genética o metabólica, en algunas personas se forman nuevos vasos sanguíneos anómalos, que es una circulación nueva. No tiene que ver con un tumor que está formando vasos, no, simplemente por alguna razón en su cuerpo se forman más vasos sanguíneos. Pero, nuevamente, estos vasos sanguíneos que se forman de manera errónea, pues no tienen una estructura adecuada, por lo tanto son más frágiles, más susceptibles a romperse. Puede sangrar. Entonces, una angiodisplasia, puede haber angiodisplasia en el esófago, en el estómago, en el duodeno, puede haber angiodisplasia donde a ustedes se les ocurra.
Entonces esto es fijo. Si sus doctores les preguntan, dime una causa de hemorragia digestiva, y ya tus demás compañeros mencionaron muchas causas, di angiodisplasia donde se te ocurra y es respuesta. Ya. Salimos de estómago y en duodeno, ¿qué encontramos que puede sangrar? Una úlcera péptica, específicamente una úlcera duodenal, una angiodisplasia en el duodeno, fija, una lesión de Dielafoy. La lesión de Dielafoy es esto que estamos observando aquí. Es básicamente la presencia de una arteria grande, o sea, una arteria de grueso calibre, ¿no? Que se encuentra en la submucosa, ¿ok? En la submucosa deberían haber vasitos pequeños, pero si hay una arteria de gran calibre en la submucosa, y ustedes saben que la submucosa está cerca de la mucosa, y cerca de la mucosa ahí está la cavidad con muchas sustancias, aquí con el jugo gástrico y no sé, todas las sustancias, bueno, en el duodeno con la bilis, todo es susceptible al trauma, es susceptible a la ruptura, esta arteria de grueso calibre que está en la submucosa, está muy cerca a que algo lo pueda lesionar. Entonces la lesión de Delafoy también es una etiología de sangrado, principalmente en el duodeno. Y bueno, tumores, ¿no? Tumores, igual que la angiodisplasia, está en todo. Tumor gástrico puede sangrar. Tumor esofágico puede sangrar. Tumor en duodeno puede sangrar. Ya. Salimos de hemorragia digestiva alta y nos vamos por debajo del ángulo de Treitz, por debajo de ese ángulo que les he comentado. Acá encontramos los patologías de intestino grueso principalmente. ¿Cuáles son las patologías de intestino grueso? Son la enfermedad diverticular colónica. Enfermedad diverticular colónica no es más que la presencia de divertículos, o sea, protrusiones, vaginaciones de la pared del colon hacia afuera, como están viendo acá. Esos son divertículos, ¿ok? Cuando estos divertículos están presentes pero están intactos, o sea, no generan más daño que su sola presencia, se llama diverticulosis. Presencia de divertículos en el colon, diverticulosis. O si recuerden que es un fijo de condición, patología asociado a. Diverticulitis es cuando por alguna razón estos divertículos se inflaman. Diverticulitis. Itis significa inflamación. ¿Por qué se pueden inflamar estos divertículos? Porque, como están observando acá, las heces se pueden impactar en estos divertículos, incluso se pueden depositar dentro de estos divertículos y pueden atraer a muchas bacterias hacia ese divertículo, y la presencia de bacterias desencadenar una reacción inflamatoria. O sea que mi sistema inmune comience a atacar ahí, donde está el divertículo. Entonces, una diverticulosis complicada con una diverticulitis. Hay divertículos en localizaciones especiales. Hay un divertículo que está en el ilion, si mal no recuerdo, que se le llama divertículo de Meckel. No es un divertículo que sea otra cosa más que se llama Meckel solo porque está en una localización especial. Y porque la persona lo tiene desde el nacimiento. Estos divertículos que observamos acá pueden aparecer en el transcurso de la vida. La enfermedad vascular, nuevamente angiodisplasia fija, ¿no? La isquemia, o sea que por alguna razón tu intestino ha sufrido isquemia, o sea, no le llega oxígeno. Si sufre isquemia y es isquemia sostenida, pues por lo tanto se va a infartar. O sea, el intestino se va a morir. Como estamos observando acá, cuando el intestino se muere, adquiere una coloración más oscura, porque pues ya no está recibiendo oxígeno. Es un infarto intestinal. Y esto puede ser susceptible a sangrados, porque al estar el tejido infartado, prácticamente por sí solo se va a desgarrar, la mucosa está toda infartada, está necrosada, los vasos sanguíneos ya no van a tener a qué proveer sangre, no tienen que sangre proveer, entonces este infarto condiciona una hemorragia digestiva baja. También los hemorroides. Si en la parte de hemorragia digestiva alta hablamos de
dilatación de venas como varices. Acá hablamos de dilatación, protrusión del tejido, protrusión de plexo venoso, y a eso se le llama hemorroides. Por ejemplo, acá tenemos estas hemorroides que se les conoce como hemorroides externas y estas internas, ¿no? Por su misma localización. Otra etiología de hemorragia digestiva baja son las fisuras. Una fisura es una solución de continuidad de pequeño grosor que está aquí en el ano. ¿Por qué puede ocurrir estas fisuras? Estas fisuras anales pueden ocurrir por estreñimiento. Porque al ser las heces tan duras, al momento de la defecación pueden distorsionar, pueden fisurar aquí el canal anal. A eso se le conoce como fisura anal. Y la principal característica de las fisuras anales es que cuando la persona defeca, pues tiene mucho dolor. Aparte que en el papel va a encontrar restos de sangre, no sangre viva, porque es sangre que se ha originado acá en el mismo canal anal, va a tener mucho dolor. Luego está la enfermedad inflamatoria. Son enfermedades que no sabemos por qué motivo, pero de esta persona tiene muchos focos inflamatorios. O sea, por alguna razón el sistema inmune ahí está actuando mucho. Algunos dicen que es porque algunas personas tienen sobrepoblación bacteriana, o sea, muchas bacterias en el colon. Otras personas dicen que es genética. Eso lo van a ver en cursos más avanzados, en medicina 3, por ejemplo. Yo acabo de llevar mi rotación de gastro, justamente, y ahí les van a hablar más de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que son enfermedades inflamatorias. Como hay inflamación en el colon, es una inflamación constante. Estas dos son enfermedades crónicas, así como los tumores son enfermedades crónicas, y la inflamación crónica, ustedes saben que ya no es bueno. Cuando nosotros nos enfermamos, no sé, tenemos algún proceso gripal, en el invierno, por ejemplo, tenemos un resfriado, es normal que haya inflamación, sí. Es normal que nos dé una pequeña fiebre por la inflamación, pero luego de los días pasa. No es una inflamación aguda. Pero imagínate que tu cuerpo esté sufriendo una constante inflamación crónica. Eso ya no es bueno y eso genera ya más daño, como en este caso de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que puede generar sangrados. Y obviamente las neoplasias fijas, ¿no? Neoplasias en cualquier parte del colon, neoplasia en el recto. Hay neoplasias en todos lados, lamentablemente. Bien, ahora lo más importante, la clínica. En ambos casos, si ustedes tienen hemorragia, ¿qué van a tener? Anemia, ¿cierto? La anemia es la disminución de la cantidad de hemoglobina que hay en sangre. Eso depende de si yo soy hombre, mujer o mujer gestante. No recuerden los puntos de corte de hemoglobina. La hemoglobina se mide en gramos por decilitro. Si un varón tiene menos o igual de 13, menos de 13 hemoglobina, es anemia, en una mujer es menos de 12 y en una mujer gestante es menor de 11. Ya. Bien. Obviamente en este caso es una anemia por pérdida, ¿cierto? O sea, la persona no es que su médula ósea no esté funcionando bien, no es que no tenga hierro para producir eritrocitos, es porque tiene sangre, pero al haber ruptura de un vaso está perdiéndola. Entonces es una anemia por pérdidas. O sea, esta anemia va a ser ¿de qué tipo, chicos? Según el tamaño de los eritrocitos, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser macrocítica, microcítica, normocítica. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos? Ya, vamos a hacer un reforzamiento de anemias, ¿ok? Pero bueno, y espero que estén prestando atención porque luego les voy a hacer preguntas, ya de lo que acabamos de ver, lo que les acabo de explicar. Bien, entonces la anemia sería normocítica, normocrómica, porque los eritrocitos son de un tamaño normal, son de un color normal, solo que han disminuido en sangre.
¿no? Y por lo tanto la hemoglobina también, o sea, anemia. O sea, es normocítica, normocrómica. Bien. Luego, si tengo, por ejemplo, varices esofágicas que han sangrado, obviamente esa sangre, mi cuerpo la va a buscar eliminar, ¿cierto? Expulsar de mi cuerpo. Entonces, cuando expulsamos la sangre del tracto digestivo hacia el exterior, a eso se le conoce como hematemesis. Como ustedes saben, émesis viene de vómito, ¿no? Vómito viene del tracto digestivo. Y hematemesis, hemate viene de sangre. Entonces, hematemesis es expulsión de sangre de las vías digestivas. Ya. Esta sangre, como están observando en la imagen, puede ser de un color claro o puede ser sangre con coágulos o incluso puede ser un color oscuro. ¿De qué depende el color cuando hablamos de sangrado por hemorragia digestiva? El color depende, chicos, de dónde esté el sangrado, dónde se haya originado el sangrado y qué tanto se demora mi cuerpo en expulsarlo. Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia digestiva alta a nivel del estómago por unas varices gástricas, por una úlcera péptica, y ese sangrado ha sido pequeño, de pequeño volumen, entonces mi cuerpo lo he eliminado recién después de, no sé, varias horas. Al yo eliminarlo, ¿no? al tenerle hematemesis, esa sangre puede salir ya más oscura por el tiempo que ha pasado. Pero ¿qué pasa si esa varice esofágica, varice gástrica, ha sangrado en gran volumen, en gran cantidad? Como es tanto volumen, mi cuerpo va a buscar eliminarlo rápidamente. Pero a la vez, como es sangre reciente, es sangre fresca prácticamente, al yo eliminarla voy a observar sangre brillosa prácticamente. Entonces va a ser una hematemesis de color, de sangre color claro, ¿no? De un rojo vivo probablemente, un rojo claro. Entonces, ¿de qué depende el color? Como les decía, depende del tiempo que esté ahí y de la localización. Ya. Entonces puede salir con coágulos, puede ser oscura o puede ser un color rojo claro, la hematemesis. Ya. La melena. La melena es especial. Como se darán cuenta, chicos, la melena son heces negras. Se les conoce también como heces alquitranadas. Alquitranadas. Nunca se olviden porque les van a preguntar. Heces negras o alquitranadas, este es un dibujito y esta es una imagen real. ¿Por qué se producen las heces negras o en qué tipo de hemorragia digestiva lo vemos? Lo vamos a ver principalmente en una hemorragia digestiva alta. En principio, ¿qué son la melena, la hematoquesia, la rectorragia? Es la expulsión de sangre a través de el conducto anal, o sea, en la defecación. ¿Ok? A diferencia de la hematemesis. Hematemesis es a través del vómito, melena, hematoquesia, rectorragia, por eso los puse separados, son a través de la defecación. Entonces, melena es cuando las heces salen muy, muy oscuras porque el sangrado de una probable hemorragia digestiva alta ha sido abundante y también la distancia entre el expulsar las heces y el esófago es una distancia mayor. Entonces el tiempo que ha tenido que pasar la sangre para pasar el estómago, el intestino grueso, ha sido tanto que las bacterias han degradado los glóbulos rojos de tal manera que ya prácticamente estos glóbulos rojos descompuestos, esta hemoglobina metabolizada, ha convertido a las heces ya no de color rojo vivo, porque ya no hay eritrocitos, todos se han degradado, sino de un color oscuro, un color prácticamente negro. Y el olor, por el metabolismo de estas bacterias, es un olor sumamente desagradable, ¿ok? Es un olor que se percibe incluso a distancia. Incluso al entrar a la habitación de esa persona se percibe el olor desagradable de la melena, ¿ok? Bien. Entonces, si yo observo melena, ¿en qué pienso? Pienso que la sangre viene de un lugar distante. O sea, que viene de
por encima del ángulo de Treitz. Ahora, hay una ocasión en la cual la melena puede ser de hemorragia digestiva baja. Si, por ejemplo, yo tuve un sangrado aquí, en el colon ascendente o incluso en el ilio, ok, tuve un sangrado aquí, es un sangrado abundante, supongamos, pero es un sangrado también que por la distancia se va a demorar en llegar a eliminarse con la defecación. Entonces, como va a demorar y va a pasar por el metabolismo de las bacterias, no toda la hemoglobina, sí puede ser que estas heces negras que yo observa sean también de una hemorragia digestiva baja, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el tránsito intestinal, o sea, el peristaltismo, es lento. O sea, se demora mi cuerpo en eliminar, en mover el intestino y por lo tanto la sangre está más tiempo ahí depositada. Como está más tiempo depositada, le da más tiempo a las bacterias para metabolizar esos eritrocitos. ¿Ok? Entonces, un tránsito intestinal lento en tracto digestivo bajo me puede producir melena. ¿Ok? Entonces, pero más es usual que yo vea melena y piense que es más distante, o sea, hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Bien. Luego, hematoquesia. La hematoquesia son básicamente, es básicamente sangre entremezclada con heces. ¿Okay? Y la característica de esta sangre es que no es, a diferencia de la melena, tan oscura, tan negra, sino que es como es sangre combinada con las heces, incluso puede estar como coágulos. ¿Ya? Esa es la hematoquesia. Como se darán cuenta, es más clara, no es tan oscura. La hematoquesia, como es sangre clara, entonces yo pienso, no se ha metabolizado tanto porque es un rojo claro. Ah, ya, entonces debe ser un sangrado más cercano a la expulsión de las heces. Eso quiere decir que la hematoquesia se suele ver más por una hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Voy a poner aquí entonces el resumen de lo que estamos haciendo. Melena, hemorragia digestiva alta, excepto que sea un tránsito intestinal lento en hemorragia digestiva baja. Y hematoquesia es más por una hemorragia digestiva baja. Excepto que, acá también hay un excepto que, por ejemplo, sea una hemorragia en el estómago, o sea, una hemorragia digestiva alta, supongamos que hay una hemorragia en el estómago, pero esta sangre, por alguna razón, pasa rápidamente por el intestino. O sea, hay un tránsito intestinal rápido. Como hay un tránsito intestinal rápido, la sangre al toque se va a eliminar con las heces. Entonces no le da mucho tiempo para metabolizarse. Como no se metaboliza mucho por las bacterias, no adquiere este color más oscuro, no se torna en coágulos, no se torna en melena, perdón, sino va a ser una hemorragia digestiva alta que se va a observar como sangre roja clara entremezclada con las heces, o sea, una hematoquesia. Entonces la excepción es tránsito intestinal rápido en hemorragia digestiva alta. Bien. Y el último es rectorragia. El rectorragia es básicamente la presencia de sangre rojo brillante, rojo rutilante, al momento, no en las heces, sino como se observa más ahí, es al momento de la limpieza, ¿no? Se observa más en el papel higiénico. Bien, hemos visto acá entonces, es sangre visible, es un sangrado visible. Esta hemorragia no solo se está manifestando con anemia, sino que yo observo la hemorragia, ya sea en la hematemesis o en la expulsión de las heces, como melena, hematoquesia o rectorragia. Pero hay personas que, para mala suerte, el sangrado es tan leve, de tan pequeño volumen, que entonces no lo llega a expulsar la persona porque es muy pequeño volumen, no hay hematemesis, no llega a teñir las heces de color negro, no hay melena, no hay hematoquesia,
no hay nada, es un sangrado oculto. Si se tiene mucha sospecha de que una persona tiene una hemorragia digestiva, pero te dice, doctor, pero yo no sangro, no he tenido sangre ni en heces, ni nunca he vomitado sangre. ¿Cómo usted, doctor, piensa que yo tengo una hemorragia digestiva? Si tu sospecha es alta, lo que puedes hacer es un TVNO. Un TVNO es un test de sangre oculta en heces. Es básicamente para observar bajo el microscopio, buscar bajo el microscopio eritrocitos en las heces. O sea, la persona tiene un sangrado, pero como es tan mínimo, no se observa. No es visible a los ojos, pero sí bajo el microscopio. Bien. Y lo que tienen que evaluar siempre en sus pacientes cuando tienen una hemorragia digestiva, cuando les han dicho que tienen una hemorragia digestiva, es qué grado de hipovolemia tienen. Tienen una hipovolemia grado 1, o sea, solo han perdido el 10% del volumen de sangre. Eso lo observo cuando su frecuencia cardíaca está normal y su presión normal. O sea, la pérdida de sangre no le afecta a su gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca aumentada y presión arterial normal es una hemorragia grado 2, porque quiere decir que ya mi corazón está aumentando la frecuencia porque el gasto cardíaco está bajando un poquito. Y cuando ya la presión baja es porque el volumen de sangre ya no es suficiente para el corazón. Entonces la presión baja. Grado 3. Y cada grado me indica cuánto de volumen se ha perdido aproximadamente, qué porcentaje de volumen. Algo más que les iba a comentar acá. Ah, ya. ¿Qué pasa si tu paciente te dice, yo he tenido las heces negras, olor maloliente, he tenido heces con ese aspecto, doctor, que usted me dice, si he tenido rectorragia, ya, pero tú obviamente vas a creer en el paciente, ¿no? Vas a notar todo lo que te relata, pero también es importante comprobar el sangrado. ¿Cómo compruebas tú el sangrado? Haciendo un tacto rectal. Tacto rectal. Al hacer el tacto rectal, tú debes tener rastros de heces, ¿no? El tacto rectal. Es una manera de comprobar el sangrado. Obviamente, el sangrado de tipo melena, hematoquesia, rectorragia, no lo vas a comprobar así de hematemesis. Bien, entonces, ahora sí, las preguntas. Ya, a ver, esta pregunta de acá no, porque esta pregunta es más de circulación. Les voy a hacer esta pregunta de acá. ¿Qué es la hematoquesia? Vómitos de sangre roja brillante, heces alquitranadas, sangre granate en heces mucoides, vómitos de material oscuro. ¿Cuál es? Cualquiera de ustedes. Lo primero, ¿no? Sí, excelente, Kevin. Sangre granate en heces. Ya. En hemorragia digestiva baja son más frecuentes las bajas que las altas. ¿Cuál es? ¿Verdadero o falso? ¿Cuáles son más frecuentes, chicos? ¿La alta o la baja? Las más frecuentes son las altas. Excelente, muy bien. Ay, no, es falso. Las altas. ¿En qué porcentaje? Esto puede que les pregunten 70. Ya. ¿Cuál es la investigación de elección para el sangrado activo del tracto gastrointestinal inferior? Ya, esto les comenté. Pero esto ya es manejo. Lo que ahorita van a ver en fisiopato, más que esto, no creo que les hayan colocado en su diapo.
Seguramente les han profundizado en qué es angiodisplasia, divertículos, hemorroides o sangrado, pero más no. Lo que van a ver en ciclos posteriores va a ser manejo. O sea, llega tu paciente con sangrado y ¿qué haces? ¿Que le restas algún medicamento, le dices que se vaya a su casa o le haces algún examen, lo hospitalizas? ¿Qué haces? Eso es lo que van a ver. Otra cosa que van a ver también en medicina 1, o sea, el siguiente ciclo ya, va a ser reconocer o tratar de reconocer cuál es la causa subyacente. Por ejemplo, si tu paciente te dice, doctor, tengo una sensación de quemazón aquí en la barriga, porque los pacientes no te dicen abdomen y estómago, te dicen aquí la barriga y te señalan todo. Tengo aquí una sensación de quemazón después de que como alimentos, después de que almuerzo. Y bueno, mire, he tenido también este sangrado. Entonces, por ese síntoma de la quemazón que se llama pirosis, yo sospecho que el paciente tiene una esofagitis, una gastritis, ¿cierto? Una inflamación. Y probablemente, como me dice que tiene sangrado, probablemente sea una esofagitis o gastritis erosiva. Probablemente. Entonces, cuando yo quiero indagar en la causa de cualquiera de estas hemorragias digestivas, yo lo que voy a hacer es ingresar con un dispositivo para ver por dentro de los órganos del tracto digestivo. Y el endoscopio, mediante el procedimiento endoscopía, me sirve para observar esófago, estómago y hasta el duodeno. Primera porción del duodeno, casi nada más. ¿Ok? Si yo sospecho una hemorragia digestiva alta. En cambio, la colonoscopía me sirve para observar colon. O sea, yo indico, o le digo a mi paciente, haga al toque una colonoscopía si yo sospecho que él tiene una hemorragia digestiva baja. Obviamente, si tengo un paciente con sospecha de una hemorragia digestiva alta, no le voy a hacer una colonoscopía, ¿no? No sospecho de un origen bajo, sospecho de un alto. Entonces, a eso se refiere esta pregunta. ¿Cuál es el examen de elección para el sangrado activo gastrointestinal inferior? Una colonoscopía. De por sí, sangrado gastrointestinal tengo. Entonces, en resumen, endoscopía y colonoscopía. Ahora, ¿qué pasa si hiciste tu endoscopía, no encontraste nada? Hiciste tu colonoscopía, no encontraste nada. Hay un dispositivo que es como una camarita. Es una camarita 360 que ingresa, si mal no recuerdo, se le coloca a la persona, no recuerdo cómo se introducía ese aparatito, pero bueno, ese aparato es como Bluetooth, está conectado a un dispositivo que va a grabar todo lo que observe esa cámara por dentro del esófago, estómago, intestino. Es como si una comida tuviese una cámara y viese todo el trayecto de tu tracto gastrointestinal conforme pasa la comida. Y algo así es la camarita. Entonces al final la persona la expulsa, ¿no? Por las heces. Y bueno, esa camarita, el objetivo es buscar por ahí algo que no se vio ni en la endoscopía ni en la colonoscopía. Ya. Bien. Un paciente de 55 años acude al consultorio del médico quejándose de sangre en heces en los 2 últimos días. Dice que la sangre es de color rojo brillante en las heces. Ajá. Sus signos vitales son normales. El médico ordena una colonoscopía. ¿Qué tiene? Hematoquesia, melena, hematemesis, varices esofágicas, úlcera péptica. ¿Hematoquesia? Excelente, es hematoquesia, muy bien. Recuerda, mi melena son heces negras, rectorragia, son rastros de heces al momento de limpiarse, no es netamente en las heces.
Y hematoquesia, heces entremezclada, perdón, sangre entremezclada con las heces, como coágulos, como dice acá rojo. Ya, bien. Déjenme ver acá si tengo alguna otra pregunta para ustedes. Ah, ya. Aquí es, bueno, ya no les voy a preguntar algo que creo que ya todos lo saben. Es una hemorragia digestiva baja, de la que yo sospecho, ¿no? Pero no dice acá algo por qué yo sospecho hemorragia digestiva alta. Bueno, puede ser por la edad. En los pacientes mayores a 50, 55 años es frecuente el cáncer de colon. Lo ideal es que los pacientes ya mayores de esta edad se hagan algún screening, ¿no? O sea, se evalúen anualmente a 2 años, sangre oculta en heces, por ejemplo, en TB, ¿no? Para descartar alguna patología en colon. O incluso se puede hacer una colonoscopía que no tiene muchas contraindicaciones, en personas sanas al menos. Entonces, yo creo que en este caso, por la edad, es que le están indicando la colonoscopia. Ya, miren, les voy a mostrar este casito de acá. Para que ustedes se den cuenta cómo más o menos van a ser las preguntas de ciclos posteriores. Dice, un paciente de 60 años llega a la emergencia presentando hematemesis, melena, no tiene antecedentes de importancia. Tiene presión 160, frecuencia cardíaca limítrofe en 100, una frecuencia respiratoria aumentada, abdomen discretamente doloroso en el epigastrio y para el diagnóstico una endoscopia digestiva alta, porque sospecho de un sangrado, una hemorragia digestiva alta, ¿no? Por la hematemesis, la melena. No recuerden, melena, como son heces negras, ya han pasado el metabolismo, viene de un lugar distante, hay probablemente estómago, esófago. Entonces es hemorragia digestiva alta. Y hematemesis también sospecho de hemorragia digestiva alta. Bien, chicos. A ver, denme un momento, por acá me pasaron el caso clínico. Ajá. Ya, veo que su caso, el caso clínico de su seminario es una combinación de hipertensión portal y hemorragia digestiva, ¿cierto? Ya, a ver, vamos a proyectar aquí para que lo podamos resolver.